Hola, buenos días, bienvenidos a Café con Jesús o Coffee with Jesus. Hoy quiero hablarles, el tema de hoy es No me lo merezco, así le llamé. Eh, Está basado en la famosa mujer samaritana que conocemos en Juan 4. Pero primero quiero darles un poquito de background, un poquito de historial del contexto, ¿no? Vemos que en el capítulo 3 de Juan, Jesús estaba, Juan, obviamente el Bautista, estaba bautizando y Jesús y sus discípulos estaban bautizando. Entonces, los fariseos ven que hay una gran masa de gente que está yendo a ser bautizada. Y eso les comienza a llamar la atención, como que ¿qué está pasando? Ya no solamente eso es Juan el Bautista, sino también ahora Jesús y sus discípulos. Algo está ocurriendo, pongamos atención. Entonces, Juan el Bautista estaba por ser capturado en prisión y Jesús decide que ya era tiempo de irse para Galilea, a su tierra natal. Entonces Jesús emprende camino con sus discípulos, salen de Judea y se van hacia Galilea, pero habían varios caminos. Uno que era el menos transitado por los judíos, y porque era uno de los más cortos de hecho, pero era el menos transitado, que se iban por Samaria. ¿Ya? Samaria era la provincia donde vivían casi todos los samaritanos. ¿De dónde salen los samaritanos? Bueno, existe una rivalidad, o existía en ese entonces una rivalidad, o un desprecio, mejor dicho, de los judíos hacia los samaritanos. ¿Por qué se creó esto? En el tiempo del cautiverio babilónico, resultó que los judíos fueron capturados por Babilonia, obvio, y lo que hicieron los babilónicos es que dejaron en esa zona donde dejaron a los israelitas, pusieron a las castas social más baja de acuerdo a la visión de los babilónicos. Entonces ellos dejaron ahí un poco de gente y se juntaron con los israelitas, se juntaron, crecieron una nueva eh, unión que se llamaron los samaritanos. Así fue que nació. Entonces, eran una mezcla de lo que creían los judíos, de las creencias judías y de las creencias diversas que existían de todas las diferentes castas sociales que habían quedado ahí. Entonces salió una nueva raza judía. Pero era una raza, no era pura, 100% pura judía, porque ya estaba mezclada con otras. Entonces los judíos siempre se referían a los samaritanos como la media raza. Y no les gustaban porque ellos solamente aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, los de la ley, y no aceptaban el resto. Entonces ellos, los samaritanos, tenían sus propias creencias mezcladas con las creencias judías y eso creaba un desprecio para los judíos, incluso un desprecio mayor que el que sentían hacia los gentiles. Entonces, ese es más o menos el contexto, ¿no?, de esta situación. Ahora vemos que comienza el capítulo 4 y dice que Jesús estaba llegando, viniendo de toda esa caminata, y dice que se sintió agotado, fatigado y estaba con sed. Entonces pararon ahí cerca de un pozo que, dato curioso, instaló Jacob, ¿no?, hace un montón atrás. Pero ese pozo todavía se mantenía saliendo agua. Entonces, los discípulos de Jesús fueron a buscar comida, dice ahí en el versículo que fueron a buscar comida. En eso se acerca una señora, una chica, una señora, y que era de la zona de Samaria, y Jesús le dice, tengo sed, dame agua. Entonces la chica lo queda viendo, o sea, se le pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, pero antes de entrar a esa parte, se me estaba escapando algo, que en el versículo 4 decía, como tenía que pasar por Samaria. Yo les dije hace un momento que pasar por Samaria era algo que los judíos trataban de evitar, porque no querían verlos, o sea, eran muy despreciables para ellos los samaritanos. Pero si les tocaba, pasaban lo más rápido posible para evitar ninguna interacción con ellos. Pero resulta que en la Biblia Juan resalta de que tenía que pasar por ahí. Entonces vemos que Jesús escogió pasar por ahí. Él algo tenía que hacer que decidió pasar por ahí. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver qué ocurre con la mujer samaritana.
El versículo 6 dice, Jesús fatigado se sentó junto al pozo. Y como era el mediodía, imagínense el calor de mediodía aquí en Guayaquil, es súper fuerte. Entonces, él estaba ahí en el pozo y también algo que podemos ver aquí y resaltar de Jesús es que Jesús, eh, siendo Dios, ¿verdad? Siendo Dios todopoderoso, en forma humana, Él se relaciona con nosotros. Cuando nosotros decimos que Jesús nos entiende y que Él pasó por las cosas que nosotros pasamos, es verdad. Dice que estaba fatigado y estaba con sed, se cansó. Su limitación humana hizo que Él se canse de tanta caminata, igual que sus discípulos. Entonces, cuando Él nos dice, venid a mí, ustedes que estén cansados, Él entiende lo que es estar cansado físicamente. Él entiende lo que es estar con sed. Y cuando Él dice, yo soy el manantial de vida, o sea, Él lo entiende, qué es lo que tener sed. Y algo que leí en un comentario que me fascinó, que decía que cuando una persona tiene sed, busca, ve la manera de encontrar algo para tomar, para satisfacer esa sed. O sea, va en acción, no se queda quieto esperando a que le caiga el agua del cielo, sino que va y busca. Entonces, ok, cierro paréntesis, seguimos. En el versículo 8 dice que llegó la mujer samaritana y que le habló a Jesús. Entonces, ella se debe haber quedado con una reacción como que, ¿quién me está hablando? A mí. Entonces, pero antes de ver qué es lo que piensa ella, veamos que aquí Jesús rompió algunas reglas y como sabemos estas reglas de comportamiento social que habían establecido los fariseos, los saduceos, a él no le importaban. Él, y no es que él vino a romper reglas, sino que él vino a romper eh, cosas que se habían creado que Dios nunca las dijo, nunca. Entonces, él primero que nada estaba solo, sabemos que sus discípulos habían ido a buscar comida, estaba solo. Solo un hombre no le habla a una mujer, peor si esta mujer es samaritana. Okay. Entonces ya ahí había roto dos reglas. También, era costumbre que cuando una mujer iba al pozo a sacar agua, porque las mujeres sacaban el agua del pozo en ese entonces, iban en la mañana e iban en grupo, ¿no? Iban más tempranito, para que el sol del mediodía no les caiga, no se agoten, no se pongan muy oscuras. Pero vemos que esta mujer iba al mediodía con un solazo, sola, no iba acompañada. Entonces esto nos hace pensar muchas cosas de su procedencia, nos hace pensar por qué ella iba sola, qué será que no, las otras mujeres no querían estar con ella, o sea, y te hace pensar todo ese tipo de cosas. Entonces, ok, sabemos que Jesús, incluso conociendo todo eso, decidió hablarle y le dijo, dame agua, o sea, encima le dijo, dame agua. Y la chica, la samaritana, ¿cómo reacciona? Ella dice, como que tú me estás hablando a mí. Nosotros que los judíos y los samaritanos no tenemos nada en común. O sea, ella reconoció que él era judío, ¿ya? Una. Dos, ella le respondió a un hombre. Por lo general las mujeres no podían responderle a un hombre, peor en público. Entonces ella le respondió. Ella sí tuvo, como diríamos aquí en Ecuador, súper caretuca, súper bold para decir las cosas. Ella le respondió. Y no solamente eso, sino que también le dijo como que nosotros no tenemos nada en común, o sea, ¿qué haces hablándome? Por si es que tú no sabes, no eres de por aquí. Pero como ella había reconocido que era un judío, es como que le recordó, o sea, que él lo pudo haber tomado como un insulto, como que tú no me hables a mí, y segundo, te estoy dando una orden, y tercero, yo soy hombre, así que haz lo que te digo. Pero no, o sea, no fue la intención de Jesús, y ella tampoco lo tomó de esa manera, pero sí se sorprendió de que él esté hablando a ella en esas condiciones y siendo mujer y siendo samaritana. Entonces después dice en el versículo, este, en el versículo 10, ¿no? Dice que si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua. O sea, él comenzó su conversación, él en vez de decirle, te dije que me des agua, no. Él sencillamente utilizó una táctica, una técnica, en donde le dice, si es que tú supieras. Uy, y a una mujer que nos diga, si tú supieras, es como que nos prende con la pica y nos dijesen, como que, a ver, hay algo que yo no sé, como quiero saber, o sea, yo creo que a cualquier ser humano, de hecho, si te dicen, si tú supieras, tú como que enseguida se te prende el chip de que yo no sé algo, cuéntame, quiero saber. Entonces, con esto llamó la atención de ella. ¿Qué será lo que él tiene? ¿Por qué me está hablando de Dios?
O sea, que hay algo que Dios me puede dar, yo no lo tengo. A mí nadie me habla, nadie me quiere. Yo quiero saber qué es eso, qué es lo que Dios me puede dar y lo que me quiere dar a mí. Yo quiero escuchar eso. Entonces ahí y creó esa tensión en ella que ella dijo, él me puede decir esto, quiero escuchar lo que va a decir. Entonces, y encima le dice, y si es que tú supieras quién soy yo, entonces como que doblemente la tensión. O sea, hay algo que me puede dar Dios, que me quiere dar Dios a mí, y ¿quién es Él que me está diciendo esto? Entonces, y Él es el que me lo va a decir. Entonces, definitivamente, ella quería escuchar lo que tenía que decir. Entonces dice que luego le contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Entonces aquí entendamos esta referencia que usa Jesús. En ese momento se hablaba del agua que da vida a todo el agua que salía de la tierra. Eso lo entendían los samaritanos, los judíos, toda persona que iba a sacar agua del pozo, porque era agua que salía con vida de la tierra, ¿no? Entonces, ella dice, me está hablando del agua de la vida, o sea, y ahí es donde ella le responde sin asombro, le dice, bueno, pero tú no tienes con qué sacar agua, o sea, ¿cómo le vas a hacer? ¿Acaso tú eres superior a Jacob? Entonces ahí ella comienza, porque no se sorprendió con lo que le dijo, bueno, que Jacob fue el que hizo este pozo, ¿será que tú tienes algo mayor a él? O sea, ¿de qué manera vas a sacar tú el agua si no tienes ningún cántaro, no tienes nada? Entonces, vemos que ella no se ve sorprendida por lo que él le dijo y vio una limitación, según ella, de que él no tenía cómo sacar el agua. Entonces, ahí Jesús en el versículo 13 y 14 le dice, el agua que yo ofrezco es agua que te va a dar, que nunca más vas a tener sed. Y además se convertirá en un manantial del cual brotará vida eterna. Y Jesús le dejó algo como que, ¿qué? No voy a tener sed. No. Y ella se quedó como que, a ver, ese sí me interesa. Esa agua no es el agua que yo saco aquí, porque el agua que yo saco aquí me vuelve a dar sed. El agua que yo saco aquí encima, vida eterna. ¿Qué es eso? Vida eterna, háblame de eso. Entonces hoy solamente voy a hablar de esta parte 1. Mañana voy a continuar la parte 2. Pero lo que yo quería resaltar aquí era primero poner en contexto qué es lo que estaba sucediendo, de dónde venía Jesús, qué estaba ocurriendo con la mujer samaritana, cuál era esta dinámica entre los samaritanos y los judíos, cómo fue ella, su reacción, cómo fue Jesús que entró en conversación con ella, siendo ella samaritana, un grupo de personas que no se hablaban entre judíos. Entonces nos enseña muchas cosas. Nos enseña esa humildad de Jesús, nos enseña ese gran amor de Jesús. Y vamos a ver mañana en la segunda parte cómo es que Jesús muestra ese amor hacia ella, que la cautiva a ella finalmente. Pero primero es eso, o sea, podemos aprender de Jesús cómo nosotros podemos llegar a las personas que la sociedad ve como despreciables, que la sociedad ve como que no, a ellos no les hables. Eh, Podemos ver eso y ver cómo podemos llegar a ellos, ¿verdad? Y a cualquiera, diría yo, porque no existe nadie despreciable, no existe ninguna persona, ninguna sociedad, ninguna casta, nada que sea religión, nadie es despreciable para Dios que Jesús no haya hablado con ellos. Entonces eso a mí me gustó bastante y yo quería empezar compartiéndoles hoy esto para el día de mañana continuar con la parte 2 de cuál era que no me lo merezco. Eso es lo que ella pudo haber pensado, no me lo merezco, no me merezco esa agua que me están hablando, no me lo merezco. Entonces, yo quiero orar hoy día por nosotros, ¿sí? Señor Jesús, te doy gracias por este día, gracias porque tu palabra siempre es viva, tu palabra es eficaz, porque tú nos enseñas algo nuevo y podemos ver a través de Jesucristo que se relaciona con nosotros, como Él habló con todas las personas, todo tipo de personas, como Él llegó y cautivó a esta mujer samaritana, hablándole a ella, dirigiéndose a ella, rompiendo las reglas de la sociedad para poder llevar tu palabra, un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna, siendo Él esa salvación y la única manera de llegar a ti, oh Dios. Te doy gracias por cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. Te pido que los bendigas y que nos sigas revelando más cosas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, los espero mañana para la parte 2 de No me lo merezco, Juan 4, de la vida de la mujer samaritana, que nos va a dejar mucho que aprender. ¿Ok? Cuídense. Bye, bye.